Presupuesto. Presupuesto. ¿Qué más? ¿Y el presupuesto nos permite qué? ¿Para qué necesitamos el presupuesto? ¿Para qué necesitamos el presupuesto? Para poder ejecutar el alcance. Ok, pero ¿qué nos permite? Ok, obviamente sin presupuesto no podemos ejecutar el alcance, pero es más que solamente ejecutar el alcance, ¿no es cierto? Para verlo definido, ¿qué más tenemos que hacer? Hemos Para poder hablado, definir el costo de cada partida. ya, pero cuando hemos hablado de diferentes áreas del conocimiento, hemos hablado de recursos, ¿no? Hemos hablado que sin los recursos, ¿qué pasa si no tenemos recursos? ¿Qué no podemos cumplir? Por ejemplo. Las expectativas. Ok, las expectativas. ¿Qué más? ¿Podemos Los cumplir nuestro plazos. cronograma si no tenemos recursos? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el cronograma? ¿Se acuerdan? A ver, pensemos. Todo esto se construye pensando. ¿Qué pasaba con el cronograma? ¿Cómo diseñábamos un cronograma? A ver, primero, ¿qué hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer primero? Uy, Dios santo. Definir las actividades. Definíamos las actividades, ¿ok? ¿Qué hacíamos luego? Secuenciar. Las secuenciábamos y luego, ¿qué Gestionar la hacíamos? duración de las actividades. Estimar los recursos. No, le poníamos la duración, ¿no es cierto? Pero para que todo eso se cumpla, nos decíamos, oye, sí, pues la actividad es vaciado de techo. Ok, vaciado de techo, ¿qué necesito? Mira, necesito tantos operarios, tantos obreros, el fierro, que llegue el concreto, el que va a hacer las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, el colocador de ladrillo, que esté toda la armadura, todo eso que son recursos. ¿Son solamente recursos en tema de materiales? ¿Qué más hay ahí? También sería el personal, profesora. Correcto. ¿Y esos son recursos? Recursos humanos. Correcto. Ya, entonces ya tenemos materiales, ya tenemos recursos humanos. ¿Qué más necesitamos? Viene entonces el camión que va a vaciar el concreto, la vibradora. ¿Y eso qué son? ¿Qué son? Son equipos. Equipos. Todo esto lo podríamos haber pagado. ¿Qué necesitamos tener de ahí? ¿Recursos? Ya hablamos humanos, materiales, equipos. Pero ¿cómo podemos hacer factible que todo eso lo podamos incorporar? ¿Necesitamos tener recursos? Financieros, profesora. Correcto, financieros, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Nosotros hemos armado nuestro cronograma, hemos usado sistemas. Entonces, ¿qué necesitamos ahí también? Tecnología. Tecnología, recursos tecnológicos, informáticos, sistemas, todo eso necesitamos. ¿Ok? Entonces, todo eso que hemos ido armando ahorita, solamente conversando, ¿ves? Son recursos. Entonces, nosotros tenemos que gestionar los recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto funcione de manera conjunta? Todo eso que hemos dicho que es la gama de recursos que necesitamos para que un proyecto funcione. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La palabra clave para iniciar cualquier proceso. Primero tenemos que Gestionarlos. Primero tenemos que planificar, ¿no es cierto? Tenemos que ver
qué recursos vamos a utilizar y cómo los vamos, ¡ay, se salió! Cómo vamos a planificar esta gestión de recursos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué recursos necesitamos, con qué sistemas, cómo lo vamos a ver. Entonces, todo eso tiene que ver con la planificación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esta gestión, tenemos que ver que todo eso funcione, ¿ok? Que todo eso tenga coherencia, porque si nosotros no utilizamos de manera coherente los recursos, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa si nosotros no utilizamos de manera coherente los recursos? ¿Mm? ¿Recursos? ¿Perdón? Retraso. Retraso sería nuestro mejor escenario. ¿Qué va a pasar si no utilizamos coherentemente los recursos? ¿Mm? ¿Sobrecostos? Ok, sobre costos, tiempo. ¿Y lo peor que nos podría pasar, qué sería? ¿Mm? ¿Qué sería? Que no podamos Calidad. concluir el proyecto. Porque si nosotros no utilizamos de manera eficiente los recursos, vamos a tener que al final, cuando evaluemos cuánto nos falta por terminar en términos del alcance del proyecto, no vamos a contar con los recursos suficientes. Ese es el peor escenario, ¿ok? Tiempos de repente los podemos recuperar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos damos cuenta que hemos tenido una mala administración de recursos? El peor escenario es no poder concluir con los objetivos del proyecto. Por lo tanto, el proyecto no va a poder ser utilizado, ¿no?, para lo que fue concebido. Ese es el peor escenario. ¿Ok? Entonces vamos a ver vamos a ver la gestión de recursos, los procesos que planificar, estimar, adquirir, desarrollar al equipo, dirigir al equipo, porque acá ya estamos hablando de recursos. Si hablo de equipo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué recursos? Humanos. Correcto, correcto. Entonces vamos a ver todo eso ahorita. Entonces, gestión de recursos, el proceso de identificar y documentar los roles, ¿no? También dentro del proyecto. Espera un segundito, por favor, que este no es el... Dios santo. Me he equivocado. Parece que puse otra presentación. Ok, esta es. La voy a cargar mejor de una vez para que ya la tengan porque había puesto otra. Esta es la 2025. La voy a poner ya ahorita para que la tengan en el aula virtual. Gestión de... Ya. Ya está ahí guardado. Sí, para estudiantes, para que me puedan seguir. Ok. Está guardado. Ya.
Ahora sí ya pueden seguirlo, porque me había equivocado de... Ok, entonces, gestión de recursos es el proceso de planificar, asignar, utilizar y controlar eficientemente los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, operación o actividad. Miren, planificar, asignar, ¿ok? Utilizar y controlar, porque yo planifico qué es lo que necesito, ¿no es cierto? Asigno a las determinadas actividades, ¿no? Los recursos que van a necesitar, pero no es solamente asignar, porque ellos lo tienen que utilizar, ¿ok? Y ahí es donde nosotros debemos controlar, ¿no? Porque tiene que haber una utilización eficiente para que estos recursos puedan calzar con el término del proyecto, porque de nada nos sirve tener una buena planificación si no se tiene un buen control. Entonces, lo importante es tener una oportuna asignación, previa planificación, pero ir controlando de tal forma que podamos conseguir finalmente esa utilización, digamos, por decirlo, controlada, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no optimizamos los recursos, ¿no? No vamos a poder concluir el proyecto. La optimización de recursos viene en dos sentidos, ¿no? En que calcen y también que podamos tener ahorros, ¿no? Porque todos los ahorros en recursos que tengamos, en definitiva, van a ir a generar una mayor rentabilidad del proyecto, ¿no? Y los proyectos, obviamente, se han hecho para ser rentables, ¿no? Tanto los proyectos que pueden tener los gestores, constructores de proyectos del Estado, obviamente esperan una rentabilidad. Si el proyecto del Estado tiene un presupuesto, obviamente yo presento mi oferta con un presupuesto que me permita tener una rentabilidad. Igual, cuando hacemos proyectos privados, vendemos vivienda, esperamos un retorno, ¿no? Que me permita tener una rentabilidad del proyecto. Si yo he invertido tanto, pues espero 15, 20% sobre lo que he invertido y esa es mi rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy arriesgando al invertir. Entonces, por eso tenemos que controlar muy bien y muy de cerca los recursos de tal forma que nos permita obtener las rentabilidades esperadas, ¿no es cierto? Entonces, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en tiempo, costo y calidad. Tampoco se trata, pues, de optimizar tanto los recursos que afectemos la calidad. Por eso es que nosotros al inicio del proyecto tenemos bien definido el alcance, porque en el alcance vamos a tener claros los criterios de calidad, ¿ok? Entonces, estos criterios de calidad nos van a permitir cumplir con estos objetivos, ¿no es cierto? Entonces, con un buen control, ¿no? Optimizando sin afectar la calidad, vamos a finalmente conseguir el alcance, ¿no? Que ha sido, digamos, establecido al inicio del proyecto, ¿ok? Entonces, tenemos, y también ese proceso de identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como crear un plan de gestión de personal. Entonces, acá tenemos dos puntos importantísimos, ¿no es cierto? Los recursos de manera general, que pueden ser activos, maquinaria, ahorita vamos a ver abajo, pero también algo muy importante, digamos, la dirección, ¿no? La gestión con el personal. ¿Okay? Los proyectos los desarrollan las personas, ¿no? Una máquina, una maquinaria, un equipo no se maneja solo, ¿ok? Una computadora no se maneja solo, un robot no dirige al personal en obra, entonces yo creo que lo más importante que tenemos hoy, ¿no? En todo tipo de gestión es el personal, ¿cierto? El recurso humano. Por eso es tan importante que cuando uno hace un proyecto pueda definir, ¿no? Cuáles son las características que debe tener este recurso humano, este equipo que vamos a formar para los roles que les van a tocar desempeñar, ¿no? Entonces, importante diseñar perfiles, definir competencias. Entonces, eso nos va a poder ayudar a definir cuáles son los profesionales, los técnicos, el personal operativo que calce con ese perfil que nosotros hemos diseñado de tal forma, ¿no? Que si conseguimos calzarlos, obviamente vamos a tener los resultados esperados. Ahora,
pensar que alguien va a calzar al 100% es complicado, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que ver es, digamos, de que las competencias más importantes sean las que calcen, ¿no? Por ejemplo, alguien que sea, obviamente que tenga conocimientos, ¿no? Sobre el tema que va a haber, pero digamos que a veces las competencias en lo que se refiere a conocimiento se pueden complementar, ¿no? Pero, por ejemplo, es bien importante que los profesionales sepan trabajar en equipo, que sean empáticos, ¿no? Que tengan esa, digamos, esa disposición a colaborar, ¿no? Ser proactivos, ¿no? Todo eso es importante, ¿no? Entonces, digamos, esas características son inherentes, ¿no? Se han ido trabajando a lo largo del tiempo y ya cuando uno es, digamos, ya ustedes poco a poco van informando ciertas cosas mientras van adquiriendo experiencia profesional, pero eso es importantísimo en el perfil de un profesional. Tan importante como la parte del conocimiento. Ustedes van a salir con conocimiento que van a aplicar a la vida real, ¿no? Ya los proyectos, no van a estar en la cancha, van a ver cómo van a ustedes ir moldeando la aplicación de estos conocimientos, pero sí se necesita mucho de habilidades blandas, ¿no? En las habilidades blandas, ustedes las tienen que ir trabajando y esas, digamos, son muy necesarias. ¿Por qué? Porque hoy yo les diría pues que el 85-90% del trabajo es en equipo, ¿no? Entonces, y son equipos multidisciplinarios. Los proyectos no tienen puros ingenieros civiles. Tienen ingenieros civiles, tienen arquitectos, tienen industriales. Si son proyectos en provincia, tienen sociólogos, pueden tener hasta antropólogos, psicólogos, gente que trabaja relaciones comunitarias. Entonces, digamos, al ser multidisciplinarios, uno tiene que tener la disponibilidad, ¿no? De poder entender cada perfil, que es distinto, ¿no? Porque es bien sencillo, ahorita ustedes están en una clase, todos estudian ingeniería civil, más o menos tienen los mismos perfiles, un poco más técnicos, matemáticos, qué sé yo. Entonces, pero luego vienen profesionales que pueden ser carreras pues de humanidades, ¿no? Cuya formación es totalmente distinta. Entonces, uno tiene que tener la capacidad, ¿no? De aportar y de trabajar con estos equipos multidisciplinarios. Entonces, parte del trabajo del recurso humano es eso, ¿no? Definir cuáles son esas competencias, cuáles son esos roles y evaluar profesionales que tengan la capacidad, ¿no? De trabajar en equipos multidisciplinarios. Entonces, eso es una parte importante. Entonces, el objetivo clave de esta área de conocimiento es garantizar que los recursos adecuados, miren, y eso lo vimos cuando hablábamos de cronograma, ¿no? Que los recursos adecuados estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo de proyecto en el momento y lugar oportunos. ¿Por qué es tan importante esto? A ver, señores. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante que estén en el momento y en el lugar oportunos? A ver, señores. Porque ¿qué pasa si no están en el momento y lugar oportunos? ¿Qué pasa? ¿Generan atrasos? ¿Perdón? ¿Puede generar atrasos? Genera retrasos, incumplimientos. ¿Qué pasa si yo, en el mismo ejemplo, voy a vaciar el techo y la parte del área logística no contrató el concreto? ¿Qué pasó? ¿Qué pierdo si no llega el concreto? A ver, hay una pregunta bien técnica, si bien ingeniero civil. Tengo día de vaciado y el área logística comete un error y no va a llegar el concreto. ¿Qué pasó? ¿Qué No pasó? se va a poder realizar el vaciado. Ya, pero adicionalmente, ¿cuál es mi escenario? ¿Solamente no se va a poder? Hoy sí, ya, mañana, no importa. ¿No? ¿Así va a ser?
Se pierden las horas hombres. Se pierden las horas hombre. ¿Qué más? No se cumple con el cronograma. No se completa el cronograma, ¿no? Va a pasar una serie, ¿no? Va a ser una serie de impactos, ¿no? Yo tenía planificado ese vaciado porque seguro el día siguiente tenía otras tareas, no se va a vaciar, ¿no? Me quedo con todo el personal que estaba preparado para ese vaciado, inclusive podría haber personal contratado específicamente para eso, ¿no? Quién sabe si tuve que pagar algún costo adicional para que estén terminadas las instalaciones, ¿no? Porque ese es el día del vaciado. Entonces, van a ser una serie de áreas que se van a ver impactadas, básicamente, ¿por qué? Porque hubo una mala planificación por parte del área de logística, ¿no? Entonces, eso va a hacer que no se pueda, ¿no? Entonces, ahora tengo que replantear y ver cómo puedo recuperar, porque es importante el momento y el lugar oportuno, y eso es planificación. Y eso tiene que ver muchas áreas, no estamos hablando solamente de las áreas técnicas. Aquí tiene que haber pues el área logística, ¿no? Tiene mucho que ver y trabaja de manera directa con todas las áreas de operaciones, ¿no? A veces las áreas logísticas están centralizadas, a veces tenemos una que está dentro de proyectos, entonces hay que ver cómo funciona la organización, porque recuerden que los proyectos los hacen las organizaciones, hay que ver cómo funciona la organización de tal forma que se tengan, digamos, las coordinaciones suficientes para que ocurra esto, ¿no? El momento y el lugar oportunos, ¿ok? Entonces, como veíamos hace un rato, ¿qué se entiende por recursos? Hay recursos de distintos tipos, ¿no es cierto? Tenemos, ya hemos visto, humanos, personal, equipos de trabajo, especialistas, materiales y insumos de obra, materiales de construcción, suministros, ¿no? Si no tenemos hojas, no podemos imprimir informes. No solamente estamos hablando de cemento, piedra, concreto, fierro, estamos hablando de suministros también. Equipos y maquinaria, grúas, excavadoras, herramientas, computadoras también, ¿no? Estación total, todo eso. Financieros, presupuesto disponible. Si nosotros no tenemos la liquidez, ¿ok? No vamos a poder adquirir ninguno de los otros recursos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una planificación financiera, ver cuáles son los ingresos mes a mes, hablábamos la vez pasada del flujo, ¿no? Para tener una planificación financiera y tener claro que contamos con los recursos también en lo que es recursos financieros de manera oportuna. Si no tenemos los recursos financieros, tampoco vamos a poder adquirir el otro tipo de recursos, ¿no es cierto? Tecnología, software, sistemas de gestión, ¿no? Todo eso lo que es tecnología y también como recurso el tiempo, ¿no? El tiempo que es siempre considerado un recurso limitado, ¿no? Nadie tiene el tiempo ilimitado, por eso es que nosotros definimos cronogramas, inclusive el tiempo de las personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a requerir a determinados equipos? No necesariamente cuando uno habla del recurso humano, por ejemplo, mezclando recurso humano y tiempo, ¿no? No necesariamente yo necesito a las personas para el 100% del proyecto. Yo necesito un arquitecto de acabados desde el día 1. No. No. Yo necesito el equipo de excavación en el día un mes antes de terminar. ¿Lo necesito mantener todo el proyecto del equipo de excavación? No. No. Entonces yo tengo que ir, así como evalúo cuáles son las competencias, ¿no? Cuáles son los roles, las responsabilidades, yo también tengo que evaluar cuál es el tiempo en que requiero a determinado grupo de profesionales. Habrá obviamente los equipos que se quedan todo el proyecto, pero también habrán, ¿no?, recurso humano que lo necesito de manera temporal, ¿no? Yo contrato, por ejemplo, si no tengo dentro de mi staff un arquitecto de acabados, pues lo contrataré cuando estoy tarrajeando, ¿no? Para que vea desde derrames, ¿no? Para que vea que el tarrajeo esté bien acabado, y de ahí ve empaste, pintura, colocación de puertas, ventanas, bueno, y todo lo que viene de acabados. Pero yo no lo contrato pues cuando estoy armando fierro, es innecesario y tiene un costo muy fuerte,
¿no? Igual, hemos hablado durante varias semanas del juicio experto. Yo no necesito tener dentro de mi staff, ¿no?, de personal al 100% del tiempo todos los expertos en todas las materias. No, simplemente el momento que requiera, ¿no?, digamos, de alguna evaluación, contrataré a ese experto para puntualmente definir determinados temas. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro? Sí, sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces, dentro de la gestión de recursos, tenemos dos procesos de planificación, 3 de ejecución y 1 de control. Entonces, tenemos que planificar la gestión de recursos, estimar los recursos, los adquirimos, desarrollamos al equipo, gestionamos al equipo, vamos a ver cómo hacemos gestión de equipos, y controlamos los recursos, así como hemos dicho, de tal forma que nos permitan, ¿no?, llegar hasta la conclusión del proyecto, a cumplir todos los objetivos del proyecto. Ok, entonces, planificar la gestión de recursos, definimos roles, responsabilidades, habilidades de los miembros, así como también las relaciones de comunicación. Ok, vamos a ver, y ahí también vemos todo lo que cómo lo vamos a cómo lo vamos a adquirir, ¿no? Vamos acá a ver el marco, como hemos visto en todas las áreas del conocimiento, el marco general para gestionar esta área del conocimiento. Entonces, todo lo que es planificación. Recuerden que el momento más importante para el desarrollo de un área del conocimiento es la planificación. Ahí vamos a definir todo el marco general en cómo vamos a trabajar cada una de las áreas del conocimiento. Luego, estimamos los recursos y determinar cuáles son los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo cada actividad. Y aquí es importante, ¿no? ¿Cuáles y cuándo los debemos tener disponibles? ¿No es cierto? Adquirir el equipo, ¿no? Dice, se obtienen los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto, los desarrollamos, ¿ok? Desarrollamos el equipo, mejoran las competencias, ¿no? Las actividades, ¿no? Y vemos cómo van a ser las interacciones, ¿no? Las interacciones entre cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Entonces, ahí vamos a desarrollar al equipo, ¿ok? Gestionamos el equipo, dice, se monitorea el desempeño individual y grupal de cada persona y se resuelven los conflictos que suelen ocurrir entre los miembros del equipo. Dice, se monitorea el desempeño individual y grupal. A ver, ¿quién me explica eso? Que es bien, bien importante el 4 y el 5. A ver. A ver. ¿A qué me refiero con gestionar el equipo? Dice, se monitorea el desempeño individual y grupal de cada persona y se resuelven los conflictos que suelen ocurrir entre los miembros del equipo. ¿A qué hablamos con el monitoreo del desempeño individual y grupal? ¿No se referiría a la supervisión que se tiene sobre el avance que está teniendo este grupo? Correcto. Tenemos que supervisar cómo es que el equipo se va desempeñando. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno adquiere el equipo, ¿ok?,
uno incorpora, ¿no?, el recurso humano al proyecto, ¿no es cierto? Lo incorpora. Pero ya desde la incorporación son un equipo, y ahí podemos considerar que es un equipo. A ver, ¿sí o no? No. No, No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Habría que capacitar personal. Tendrían que capacitarlos, pero, o sea, cuando yo incorporo, ¿qué es lo que tengo? ¿Tengo un equipo? ¿Qué tengo primero? Integrantes. Integrantes, ¿no es cierto? Un grupo de personas que tienen competencias, que tienen capacidades, ¿no? Y que han sido, si han sido evaluados, ¿no? Y que tenían los perfiles necesarios. Entonces los incorporo y que tengo un grupo de personas. Pero ese grupo de personas yo lo tengo que volver un equipo. Por lo tanto, tengo que monitorear ese desempeño personal y grupal que tiene. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si para lo que los evalúe calzan. Porque a veces, ¿no? Una cosa es un perfil o en un currículum, una cosa es una entrevista y otra cosa es ver ya al profesional desempeñando el rol para el que fue tomado. Entonces, cuando el líder evalúa, ¿no?, este desempeño, va a poder a lo mejor identificar que tiene otras capacidades, ¿no? Y que de repente calzaría mejor en otro equipo o desempeñando una tarea diferente. Entonces, es ahí donde es importante evaluar el desempeño individual, ¿no? Y ver cómo está trabajando con respecto al equipo. Entonces, aquí tenemos dos escenarios para poder hacer que cada una de estas personas calcen, porque cuando uno se desempeña mejor, también tiene mayor proactividad, ¿no? Cuando uno ve que está en el área donde él puede aportar más, pues va a hacer eso, aportar más, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer que calce, ¿ok? Y luego tenemos controlar los recursos, asegurar que los recursos físicos asignados al proyecto, los activos, las personas, estén disponibles en tiempo y forma para ejecutar las actividades. Entonces, aquí vemos la gestión de recursos en toda su magnitud, ¿no? Tenemos que ver todo lo que es activos, ¿no? Recursos físicos, ¿no? Recursos en personas, equipos, ¿no? Para que esto funcione, ¿no? Entonces, hablamos de, ya hemos visto, de todos los recursos necesarios, ¿ok? Entonces, vamos a ver cada uno de los procesos. Plan de gestión de recursos. Tenemos primeramente como input el plan de gestión del proyecto, ¿ok? Requisitos de recursos para cada actividad, factores ambientales, los activos, que con lo que contamos siempre. Vamos a ver diagramas y descripción de cargos, creaciones de relaciones de trabajo, teoría de la organización. ¿Por qué? Necesitamos aquí ver quién se encarga de qué, cuáles son las líneas de subordinación, cuáles son los roles y responsabilidades. Porque si nosotros no establecemos roles y responsabilidades, lo peor que nos podría pasar es tener duplicidad de funciones y eso va a hacer que se gasten de manera poco oportuna los recursos y que podamos tener, digamos, al final, ¿no?, alguna falta de recursos para concluir el proyecto. Entonces, lo que tenemos que tener rápidamente es tener establecidos la descripción de los cargos, los roles y las responsabilidades para que cada uno sepa qué es lo que le corresponde hacer y obviamente no se dupliquen las funciones, ¿no? Bueno, juicio de expertos, si es necesario, y reuniones de coordinación. Lo que vamos a tener aquí de salida es el plan de gestión de recursos humanos. ¿Y qué nos preguntamos? Importantísimo, siempre hacemos las preguntas, ¿no? ¿Cómo estimar, adquirir y gestionar los recursos?
¿Cómo asegurar que los recursos sean adecuados para las actividades? Hay que evaluar, obviamente, los recursos, ¿no? Por eso es que vamos a ver gestión de adquisiciones. ¿Cuáles serán los roles y responsabilidades de los miembros del equipo? Importante, como les decía hace un rato, si nosotros tenemos claramente establecido eso, cada persona, cada miembro del equipo va a tener claro cuál es la posición que tiene, ¿no? Y sobre qué área tiene que responder, ¿no? Roles y responsabilidades. Cómo será el plan de recompensas individual y grupal, cómo monitorear la disponibilidad de recursos. Entonces, el plan de recompensas lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero es importante porque las personas se tienen que sentir también motivadas. Cuando hablamos del recurso humano, ¿no? No es solamente de roles y responsabilidades, ¿no? Si bien es cierto, eso digamos que es la parte más importante porque es la que va a hacer que se cumplan los objetivos, las personas necesitan, ¿no? Sentir que están aportando, sentir que el lugar donde están es el que le corresponde, ¿no? Porque si tú estás en un lugar donde tú te das cuenta que no es, digamos, el que calza con tu perfil, con tus competencias, con tu conocimiento, obviamente no vas a tener el 100% del aporte que podrías dar, ¿no? Entonces, sí es importante que uno tenga claro, ¿no? Dónde es que puede aportar más para estar ahí, ¿no? Viene para estar ahí y para dar su mejor, digamos, dar su mejor versión, ¿no? Del conocimiento que tiene. Eso es importantísimo, ¿no? Por eso, aquí otra vez, el papel del líder es sumamente importante, porque él es el que tiene que percibir cómo está funcionando el equipo, ¿no? Bueno, una parte importante de esa, que no se vuelve percepción, sino realidad, es los resultados que se están obteniendo. Pero también tiene que ver que haya un buen clima laboral, ¿no? Cuando las personas están, digamos, satisfechas, ¿no? Están cómodas con el papel que están desempeñando, obviamente tú vas a ver que no solamente se están consiguiendo los objetivos, sino que estás consiguiendo más allá de lo que esperabas, ¿no? Tienes una mejor performance, ¿por qué? Porque la gente está, digamos, contenta, tranquila con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el plan de gestión incluye guías para la identificación y adquisición de recursos, el organigrama, los roles, las responsabilidades, los niveles de autoridad, las competencias, las necesidades y planes de capacitación. Y eso iba un poco a lo que decía yo hace un rato, ¿no? A veces no se consigue el 100% del perfil deseado, pero digamos que hay algunas características que tú como organización las puedes complementar. Por ejemplo, si les falta algún conocimiento teórico, ¿no? Tú podrías, digamos, preparar un plan de capacitación, ¿no? Y con eso complementar, ¿no? Las competencias que le faltan, ¿no? Entonces, con eso ya tendrías, digamos, el personal idóneo. Es bien difícil conseguir que calce el 100%, ¿no? De las características que uno busca en el personal, ¿no? Es complicado, pero uno tiene que evaluar, poner en la balanza, ¿no? Digamos, del perfil que has diseñado, qué porcentaje calza con las personas que estás evaluando y cómo tú podías complementar esas habilidades que le faltan, ¿no? Entonces, pero hay algunas habilidades pues que es complicado, o sea, si tú tienes que evaluar a alguien para un puesto de líder, necesitas a alguien pues que sea empático, que tenga habilidades blandas, y eso no es que se los vas a poder enseñar a lo largo del proyecto. Si tú ya lo necesitas para liderar, pues ya te tiene que venir con esas características. No sé si me dejo entender. Hay algunas partes que tú puedes terminar de formar, pero dependiendo para qué rol necesitas a esa persona, ¿no? Si ya yo de frente lo voy a poner en una posición de liderazgo, necesito que esas capacidades ya las haya desarrollado. Si yo lo voy a poner en una posición de un miembro de un equipo más junior, él va a ir aprendiendo esas habilidades de liderazgo. No es que uno, a ver, una pregunta suelta. ¿El líder nace o se hace? Se hace. A ver, levanten la mano, acá tengo un buen grupo. Todos los que creen que se hace.
A ver, levanten la mano. Ahí tengo las manitos. Todos los que creen que se hace. Ok, 3, 5. Ya. Bajen la mano. Todos los que creen que se hace. No, todos los que creen que nace, que se nace. Ya, pero bajen, bajen, bajen. Todos los que creen que se nace. Uno, dos. Solo dos. Y ahora, bajen. Todos los que creen que se nace y se hace. A ver, ¿quiénes creen que se pueden hacer y se puede hacer un líder? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, ok, bajen todos. Algunas, a ver. Realmente nacen y se hacen. Porque hay personas que pueden tener rasgos innatos de liderazgo, ¿no? Son empáticos, tienen carisma, ¿no? Hay niños, por ejemplo, ¿no? Pues han visto un niño en un nido que dice, ya, ok, tú haces esto, yo hago esto, y son chiquititos y están con su pelota, ¿no? Pero esto no te garantiza que en el futuro vas a ser un buen líder, pero ya tienes rasgos innatos de liderazgo. Pero, por lo general, ¿no? Se hace. Tú vas desarrollando con la experiencia, ¿no? Estas habilidades, pero tienes que tener, ¿no? La disposición para desarrollarlas, ¿ok? Tú puedes aprender, ¿no? Puedes aprender tienes dos escenarios, o tienes rasgos naturales y los mejoras aprendiendo a ser un mejor líder, pero desde chiquito subiste, o simplemente no tienes estos rasgos naturales, pero los formas por necesidad, con la experiencia, ¿no? En el transcurso de tu vida tú te puedes ir formando como líder, ¿no? Y esa es una postura más sólida, porque si solamente se nace, pero no haces nada más para desarrollarlo, pues serás un líder acotado, ¿no? Pero si adicionalmente de nacer con estas características las desarrollas, ¿ok? Vas a ser un líder potente, pero vas a poder, si tú no naces con esas características, pero te preocupas a lo largo de tu vida, ¿no? En forjar tu experiencia, tu formación, en desarrollar estas habilidades de liderazgo, tú puedes equiparar y superar a aquel que nació con esas características, ¿no? Porque el nacer con esas características desde chico, obviamente las tienes que trabajar, porque si no, no funciona. O sea, el hecho que tú hayas dirigido y darle la pelota, qué sé yo, no te hace en el ámbito profesional un líder potente. Por eso es importante desarrollar esas habilidades. Entonces, ¿puedes nacer líder? Sí, pero también te toca ponerle, ¿no?, foco a desarrollar esas habilidades que tuviste de manera innata. Pero puedes conseguir iguales o mejores resultados si aún cuando no tuviste, ¿no?, digamos, esas habilidades de manera innata, te preocupas en desarrollarlas. Entonces, aquí tenemos los dos escenarios. ¿Ok? Métodos para el desarrollo del equipo, plan de recompensas y reconocimiento, convenios colectivos de trabajo, normas de seguridad laboral, métodos para monitorear la disponibilidad de recursos y plan de liberación de recursos, ¿no? Que es un poco lo que decíamos hace un rato. ¿Cuánto tiempo necesito cada uno de esos recursos, ¿no? Porque yo no puedo darme el lujo de tener, pues, 100%, ¿no? Todos los recursos, porque eso haría que, digamos, se vuelva muy oneroso, ¿no?, mantener el 100% de los recursos durante el 100% del proyecto. Deme un segundito, por favor.
Ok. Entonces, miren lo importante que es el desarrollo del recurso humano. Sin recursos humanos no tenemos proyectos. Porque muchos, y eso se los contaba la vez pasada, ¿no? Que hay estudios que dicen que los problemas de comunicación pueden afectar directamente el desempeño de los proyectos. Y obviamente, ¿quiénes tendrían problemas de comunicación? El recurso humano, las personas. Las computadoras no se comunican las personas. Por lo tanto, el desarrollo profesional, ¿no? El monitoreo de los roles y responsabilidades dentro de un proyecto pueden, no garantiza, ¿no? Porque nada garantiza el 100%, porque hay mucho entorno externo, mucha complejidad, mucho contexto que impacta en los proyectos, pero digamos que ayuda, ¿no? A que los proyectos puedan tener éxito, ¿no? Garantía de éxito realmente no hay con ningún sector y con ninguna actividad, porque pueden ocurrir, sobre todo cuando tienen tantos actores externos, ¿no? Un proyecto tiene mucho actor externo, no depende solamente de la gestión, ¿no? De la parte interna del proyecto, ¿no? El desempeño de los profesionales, de la parte operativa, no, también depende pues del gobierno central, de las municipalidades, de las compañías prestadoras de servicio, en algunos casos de las comunidades, en otros casos de los vecinos, ¿no? Hay mucho externo, mucho entorno externo que tiene de alguna manera un impacto directo dentro de los proyectos. Entonces sí es importante, ¿no? Medir eso y por eso si nosotros no podemos de alguna manera garantizar el funcionamiento del entorno externo, pues sí podemos gestionar de manera eficiente el desempeño interno, ¿no? Que tienen nuestros proyectos. Entonces, tenemos el acta de constitución del equipo del proyecto, ¿no? Dice, es un documento que registra los valores, acuerdos y pautas del equipo de proyecto. Y miren lo importante, porque como decía yo al inicio de la clase, la mayor parte de proyectos estamos hablando de equipos multidisciplinarios, ¿no? De personas que vienen con diferente formación, de diferentes canteras, y que eso hace que, digamos, sea, digamos, complejo hacer que, digamos, puedan trabajar de manera conjunta, ¿no? Integrada. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos definiendo, ¿no? Cómo es que se va a trabajar, ¿no? Entonces, ahí hablamos inclusive de comportamiento, hablamos de expectativas, ¿no? Hablamos de cultura, ¿no? Hablamos de todo aquello que pueda hacer que se vaya definiendo cómo es que se va a trabajar. Entonces hablamos, dice, expectativas con respecto al comportamiento aceptable de los miembros del equipo, del proyecto, donde se deben establecer valores y cultura de la organización. Habíamos conversado qué era la cultura de la organización, ¿se acuerdan? ¿Qué era la cultura de la organización? ¿Se acuerdan qué era la cultura? Lo dijimos. ¿Se acuerdan qué era la cultura? A ver, ¿quién me dice que era la cultura? ¿Eran las normas o reglas que comparten dentro de la organización? Correcto, ¿no es cierto? La cultura, el quehacer, muchas veces son intangibles, ¿no? Porque son comportamientos, ¿no? Son ideales, ¿no? Y eso lo tienen que conocer todos los miembros de la organización. No, cada miembro de la organización no puede funcionar de manera distinta, tienen que formar parte de esta cultura, tienen que conocer los valores de la organización. Yo no puedo, si los valores de mi organización son la honestidad,
el trabajo en equipo. Yo no puedo tener una persona pues que consiga las cosas coimeando, ¿no? Que esté buscando el camino fácil, porque no es parte de mi cultura. Esa persona no debe trabajar conmigo, no debe estar en mi organización. Por lo tanto, las personas tienen que conocer cuál es el actuar que tiene una organización. La organización limpia, ¿no? Con valores claros. Entonces, las otras personas no tienen cabida en la organización, ¿no? Imagínense una organización que dice, sí, pues nuestra organización es el fin justifica los medios. Imagínense, qué terrible, ¿no? Tener ese mensaje, ¿ok? Entonces, obviamente tú sabrás que en esa organización lo menos que son los valores de honestidad. Por lo tanto, si tú eres una persona honesta, no calzas en esa organización, ¿no? Si esa organización no le importa cómo se consiguen las cosas, esa organización está negada para nosotros, ¿no? Para ustedes, para mí, que sabemos que las cosas se deben conseguir por los caminos que corresponden. Por eso uno tiene que tener claro cuando va a incorporarse a una organización, hay que preguntar, ¿no? Hay que buscar información de esa organización, ¿no? Para asociarse también, uno tiene que ver si las organizaciones con las que uno hace consorcios, sociedades, tienen los mismos principios de los que tiene uno, ¿ok? Tenemos que establecer para que el equipo funcione guías para la comunicación entre los miembros del equipo, proceso para la resolución de conflictos, cómo es que vamos a resolver los conflictos, comportamiento durante las sesiones, ¿no? Las sesiones, los comités, las sesiones, las reuniones deben tener una agenda, deben tener unas reglas, cuánto tiempo cada persona para exponer, en qué momento se repregunta, obviamente que no se puede levantar la voz, no se puede interrumpir, aunque parezcan cosas tan sencillas, se tienen que establecer, porque yo he participado en tantos comités de obra que se terminan generando conflictos por no tener claro cuáles son las reglas de comportamiento que se tienen que tener. Si uno tiene claro cuánto tiempo tienes, ¿no? ¿Cuál es la agenda? ¿En qué momento participas? ¿Cuánto dura la repregunta? Que no puedes interrumpir. Obviamente tendrías un comité que va a ir funcionando, ¿no? De manera correcta. Pero si tú no tienes claro, porque no están establecidas las condiciones, pues obviamente no vas a poder tener un buen desarrollo de una reunión, de un comité, ¿no? Código de conducta, guía para gestionar conflictos de intereses, reglas de etiqueta y normas para envíos de mail. Y aunque parezca algo un poco, uno diría, no, que normas para envío de email, hay, ahorita vamos a ver, una serie de directivas, ¿no? Para poder mandar mails. Cuántas personas deben ir copiadas, cómo debe ser, o sea, ¿por qué? Me pasa muchísimo, nos mandan un mail del banco, por ejemplo, que está financiando un proyecto y lo copian, no sé, pues ya ni sé a quién lo copian. No hay tanta gente copiada y eso no debe ser, porque al final terminas contestando sobre esa misma gente y de repente hay información que parte de ese grupo de personas no tiene por qué conocer, pero como tú lo envías copiando a todos los que han contestado, ¿no? Obviamente ya pues llega un momento que se vuelve inmanejable, ¿no? A quién has contestado el correo, ¿no? Entonces uno tiene que seleccionar, ¿no? A quiénes vas a contestar el correo y a partir de eso, ¿no? Tú vas a ir viendo, oye, a quién le corresponde, para poder ir evaluando cómo es que contestas ese correo. Pero para que vean que no es poca cosa el tema de los correos, ¿no? Que a veces uno, como usamos correo para todo y para nada, ¿no? A veces se vuelve un poco inmanejable, ¿no? Uno contesta y contesta y contesta sobre el mismo y el mismo correo y eso hace que se pierda pues un poco la perspectiva, ¿no? Ok. Gestión de los... perdón, es retroceso. A ver, justo lo que iba el tema de los emails, ¿no? Dice, pensar muy bien a quiénes debo poner en copia. Miren, diré cosas tan sencillas, pero que a veces inclusive organizaciones tan grandes como los bancos no ponen en práctica. No dice, más de 3 personas podría ser un exceso. Yo he recibido correos donde habían 20 personas copiadas, que yo ya prácticamente no sabía ni quiénes eran. Otra cosa importante, no responder los mails con copia a todos.
Ahí es donde tienes que evaluar quiénes son y básicamente escoger a quienes conoces y quienes necesitas tú que sepan de esta respuesta. Ahora, tú seleccionas. Si después uno de los que has seleccionado lo quiere reenviar, será un tema de él, ¿no? Porque, por ejemplo, de los bancos, ¿no? Que era mi ejemplo, yo no conozco a todos los miembros de todas las áreas. Por lo tanto, a veces los ponen copiados y yo no sé quiénes son. Entonces, si alguien de los que yo he decidido, ¿no?, enviarle la respuesta, decide que la debe reenviar, pues es un tema de ellos, un tema interno, ¿ok? Pero es mejor seleccionar, ¿no?, y no enviar con copia a todos. No enviar un mail que ya tenía más de 2 ciclos de envío-recepción. En su lugar, redactar un resumen ejecutivo de lo que queremos comunicar. Porque es la típica, ¿no? Respondo sobre el mismo. Al final, ya no sabes cuál es el correo final. Tienes que buscar la fecha, la hora, para ver cuál fue la respuesta final, ¿no? Ahora, bueno, hay una opción con una flechita, pero finalmente ya a veces me pierdo, sobre todo con temas de bancos, de notarías, ya uno se pierde, ¿no? No enviar adjuntos innecesarios, no escribir un mail que tenga más de 20 renglones, para asuntos largos, escribir en el procesador de textos y enviar como adjunto. O sea, tú no vas a poder poner todo lo que quieres comunicar en un mail. Si ya tiene, ¿no?, digamos, demasiado desarrollo, pues tendrás que poner un correo en adjunto, un adjunto donde vaya, ¿no?, de repente por bullets, ¿no?, o el detalle de lo que quieres explicar, pero pues no lo vas a redactar dentro del correo, ¿no? Ahí tendrás que ver, poner lo principal en el correo y dirás adjunta documento con el detalle, ¿no? Respetar el asunto. Si se va a reutilizar el email que mandó otra persona, cambie el título del asunto acorde a los nuevos contenidos. Se dan cuenta que tiene una RE 2 puntos y el mismo asunto. Cuando ya pues estás como el mes 8, ¿no?, como el correo 8 del tema, y el tema obviamente no es el mismo. Entonces tienes que ver qué es lo que estás contestando y cambiarlo dependiendo a lo que estás desarrollando. Miren que son cosas tan sencillas, pero no las hacemos. Y yo les estoy hablando de correos institucionales que no me vienen, ¿no?, desde a veces del Fondo Mi Vivienda, del ministerio, todos los bancos, las notarías, ¿no? Eso no te viene, ¿no?, formateado de esta manera, ¿no? Respetar el asunto, bueno, reservar el signo de admiración para asuntos realmente urgentes o prioritarios, ¿no? Bueno, cuando es normalmente correos institucionales no es que alguien use el signo de admiración, pero en correos, digamos, que son un poco más directos, ¿no?, de los mismos equipos, sí se utilizan, pero bueno, hay que saber en qué momento utilizarlo. Pero mire estos 7 ítems, ¿no?, que suenan como diciendo, ay, no, la arquitecta está diciendo cosas que ya sabemos, pues les digo que no se utilizan, ¿no? Yo recibo todo el tiempo, miren, justo acá tengo un correo. ¿Dónde está? Había un correo de una notaría. Bueno, aquí tengo uno con 6 más. Sí, con 6 más. Pero a veces me viene pues con 15 más, ¿no? Aquí ahorita no encuentro uno, pero vienen con demasiadas personas que están dentro del grupo de ese correo, ¿no? Plan de gestión de recursos, ¿no? Tenemos acá la planificación, se describe como qué se adquiere, asignan, monitorean y controlan los recursos del proyecto, ¿no? Entonces, la actividad, dirección del proyecto, por ejemplo, acá están los roles, ¿no? Esta es una matriz de recursos, ¿no?, de recursos humanos, donde nosotros vamos a definir cuáles son los roles y las responsabilidades, ¿no?, que tienen cada uno de los miembros del equipo, ¿no es cierto? Aquí podemos definir, ¿no? Significa lo que les decía hace un rato, ¿no?, que si nosotros, ¿no?, definimos claramente, ¿no?, lo que nosotros vamos a tener es que los recursos sean utilizados de manera oportuna, ¿no? No va a haber lo que hace un rato mencionaba, duplicidad de funciones, ¿no es cierto? La duplicidad de funciones que muchas veces lo que hace es
que perdamos recursos, ¿no es cierto? Que perdamos recursos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos al definir esta matriz, ¿no? Esta herramienta básicamente que nos va a ayudar a definir quién es el responsable, ¿no? Quién es el que aprueba, quién es el que es consultado y quién es el que es informado, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver básicamente cuáles son los roles y responsabilidades: responsable, aprueba, consultado e informado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice dirección y ejecución de proyecto, el gerente de proyecto es el responsable, el subgerente de recursos humanos es consultado, el jefe de producción es consultado, el jefe de mercadeo es informado. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Coordinar recursos humanos, aquí básicamente el responsable es el subgerente de recursos humanos, ¿no? El gerente de proyecto va a aprobar y todos los demás serán informados, ¿no? Estas tres personas serán informados. Coordinar compras, ¿no? Aprueba el gerente de proyecto, ¿ok? Aprueba el jefe financiero, el jefe de producción y los demás van a ser informados, ¿no? Y así cada una de las actividades va a tener, acá hay un ejemplo solamente, pero cada una de las actividades se va a determinar cuál es el rol que cumple cada uno de los miembros del equipo. Entonces, por eso esta matriz nos permite asignar roles y responsabilidades, ¿no? Porque si nosotros no tenemos claro, o sea, aquí lo que nos da es claridad. Yo voy y consulto esta matriz y sé claramente que si yo soy el subgerente de recursos humanos, solamente me van a informar de las compras. Yo no tengo que coordinarlas, yo no tengo que ver proveedores, yo no tengo que ver la parte logística, yo veo recursos humanos. Por lo tanto, en la actividad de coordinar compras, a mí solamente se me va a informar. Sin embargo, el gerente del proyecto pues tendrá que aprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque las compras van directamente a afectar el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver, por ejemplo, el gerente del proyecto está también viendo control de costos, ¿ok? Entonces, aquí también tenemos a los asesores de proyecto, ¿no? El responsable va a ser el jefe financiero, ¿ok? Ese es el responsable. Él lo va a desarrollar, pero tenemos al gerente de proyecto que lo va a aprobar. Uno es el responsable es básicamente el que realiza la tarea, ¿no es cierto? Aquí tenemos 4 roles importantes, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice qué es el R, qué es el A, qué es el C y qué es el I? ¿Cuáles son las actividades que realizan cada una de estos roles? A ver. A ver, ¿quién me explica? ¿Qué hace el responsable? ¿Qué hace el que aprueba? ¿Qué hace el consultado? ¿Y qué hace el informado? A ver. A ver, señores. El responsable es el encargado de gestionar la entidad, ¿De gestionar o de realizar la actividad? de realizar la actividad. Ok, y el responsable realiza la actividad. Ok, ¿qué más? ¿Qué pasa con el A? Aprueba la realización de la actividad. Ok, y al aprobar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú apruebas? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tú apruebas?
Al aprobar, ¿qué? ¿Solamente apruebas o qué estás asumiendo? ¿Qué pasa cuando tú apruebas una actividad? Significa que todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha planificado está listo. Ya, pero tú al aprobar, ¿qué estás asumiendo? ¿Que todo está bien? Que se da inicio al proyecto. A ver, Una ¿se responsabilidad. aprueba? ¿Perdón? Una Eh, responsabilidad. Correcto, estás asumiendo la responsabilidad, porque alguien lo está desarrollando, pero tú lo estás aprobando. Significa que lo has revisado y que todo está correcto. Por lo tanto, al aprobar el resultado final, tú estás asumiendo la responsabilidad. Porque ahí se supone que tú al revisarlo dirás, oye, observarás y dirás, mira, esto está mal, esto va por este camino, ¿no? Pero si tú lo estás aprobando, significa que tú estás definiendo que todo lo que ha desarrollado el responsable es correcto. Entonces, asumes la responsabilidad de ese producto final. Miren, ¿ah? Ok, el consultado. ¿Qué hace el consultado? A ver, ¿qué hace el consultado? Asesora en la realización. Asesora, ¿no es cierto? Se le consulta, aporta, ¿no? Aporta conocimientos, es como un asesor, ¿no? Consulta, aporta, pero no tiene, digamos, no tiene una responsabilidad final, tiene la responsabilidad de su propio conocimiento en aportar y a quien se lo aporta evaluará si el aporte es utilizado o no, ¿no? Yo aporto información, conocimientos desde el lugar donde estoy en la organización, ¿ok? Y el informado, ¿y el informado? ¿Qué pasa con el informado? ¿Qué pasa con el informado? Lo más fácil, a ver. ¿Qué pasa con el informado? ¿Lo ejecuta? ¿El informado lo ejecuta? ¿Qué pasa con el informado? Pero si el nombre lo dice. ¿Qué pasa con el informado? Ahí está el nombre. Informa. Solamente se le informa. Dice informado. O sea, se le informa. Se le notifica el avance, cómo van las cosas, en qué etapa están, pero no interviene directamente. Por eso es que es el al que se le informa, ¿no? No tiene un rol, no interviene, ¿no? De manera activa, pero se le notifica, se le informa, ¿ok? Del avance o de repente de los resultados, ¿no? Pero no participa de manera activa. Es bien importante que tengan claro esto, ¿no? El responsable realiza la actividad, ¿no? Es el responsable del desarrollo. Oye, oye, hay que hacer un estudio de mercado, ok, hay alguien que hace, que va a campo, levanta la información, hace los cuadros, hace el benchmarking, todo, ok. Viene y se lo va a enseñar o va a pedir la aprobación, por ejemplo, al gerente comercial, ¿no? El gerente comercial es el que va a aprobar el estudio de mercado, ¿no? Va a verificar la data, va a conversar directamente con el que ha levantado la información
y el gerente comercial, o puede ser el gerente de marketing, va a aprobar esto, ¿no? Ya lo hace suyo, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener clara que la información es veraz, ¿no? Ahora, posiblemente pues en la organización hayan otras áreas, de repente las áreas de proyectos, donde podrá ser consultados, mire, he levantado esta información de estos proyectos que creo que son los que sirven para este estudio de mercado, por la cercanía, por la tipología. Entonces el de proyecto le dirá, mira, pero también hay este otro proyecto que podrías levantar esa data y tu data estaría más completa, entonces es consultado, ¿ok? El gerente general, ¿no? Dirá, o el gerente de operaciones, de repente será informado, ¿no? Pero simplemente se dirá en qué estadio está este estudio de mercado. Entonces, cada uno tiene que tener claro cuál es el rol, ¿no? En el que está en este estudio en particular y así en cada una de las actividades que en el proyecto, dónde te corresponde ser el responsable, en qué momento te van a consultar, o si como gerente de proyecto vas a estar informado de todo, obviamente lo que pasa en el proyecto, pero no pues te van a llegar los informes operativos, ya te llegan, ¿no? De manera de síntesis, ¿no? Todos estos informes, ¿no? Los gerentes de línea pues los tendrán que hacer informes mucho más ejecutivos para que lleguen al gerente general, ¿no? Entonces, todo esto lo establecemos en la matriz RACI, ¿ok? ¿Hasta aquí está claro? Bueno, acá hay otra un poco más compleja, ya la pueden revisar. Por ejemplo, acá hay un organigrama, ¿no? Un organigrama donde nos dice, ¿no? Cuáles son las líneas de dependencia y esto va a tener luego unos roles y responsabilidades. ¿Qué hace el gerente general? ¿Qué hace el gerente de operaciones? ¿Qué hace un gerente comercial? ¿De quién depende? Por ejemplo, del gerente general depende el gerente de operaciones y el gerente comercial. Del gerente de operaciones depende el residente de obra, ¿ok? Tienes luego cada administración, OT, calidad, producción, tienes el de SOMA, ¿ok? De la administración depende el asistente de logística, el almacenero, del ingeniero de producción tienes al asistente de producción, al maestro de obra y los subcontratistas. Entonces, lo que te va a mostrar este organigrama son las líneas de dependencia, ¿no? No es que yo pongo rectangulitos uno debajo de otro, ¿no? Significa quién depende de quién. Si yo he puesto que el gerente general está encima de operaciones y comercial, significa que ellos dos tienen dependencia directa de él. Los subcontratistas no dependen directamente del gerente general. Los subcontratistas no van a ir a presentar sus presupuestos al gerente general, ¿no? Ellos van a ir a presentar sus presupuestos al ingeniero de producción, ¿ok? Esto no, como les digo, las líneas tienen un significado, ¿no? Porque yo enseño en una maestría y me ponían pues un montón de rectangulitos, decían, no, es que esto está mal, o sea, rectángulos me decían, me repetían los nombres y todo esto desarrollando estructura organizacional, y decían, no, ustedes tienen que organizar cómo funciona, primero pensar cómo funciona, ¿no? Para poder definir cómo es que esto se va a desarrollar, o sea, cómo funciona, ¿ok? Entonces, por eso es que uno desarrolla un organigrama del proyecto, ¿no? Va a desarrollar un organigrama de proyecto para ver cuáles son las líneas de dependencia, porque imagínense pues que el gerente general se llene de presupuestos de subcontratista. ¿Tendría sentido? A ver, dígame, ¿tendría sentido? No. No, ¿no es cierto? Si nosotros no establecemos estas líneas de dependencia y no armamos un organigrama, lo que vamos a tener es mucha confusión, ¿no? Oye, ¿de quién depende el ingeniero de calidad? ¿Depende el gerente comercial? No, depende el residente de obra y el residente de obra depende del gerente de operaciones. Entonces, esto nos va a definir cómo funciona y a partir de esto también tenemos que tener claro cuáles son los roles y funciones del gerente de operaciones, del residente de obra, del administrador, ¿no? Del jefe de oficina técnica.
todos los roles y las funciones que ellos van a desempeñar, a quienes le van a rendir cuentas, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar y luego, bueno, obviamente tenemos las matrices donde vamos a definir qué es lo que hace cada uno, ¿no? Quién es el responsable, quién autoriza, a quién se le informa, ¿no? Y quién es consultado. Luego, tenemos que estimar los recursos, ¿no? Porque si nosotros no estimamos los recursos, podría ser que estemos cayendo, digamos, en sobreutilizar los recursos, o también que estemos afectando la calidad de los recursos que hemos considerado, ¿no? Porque a veces lo peor que podemos hacer es buscar ahorros, ¿no? Afectando la calidad. Los ahorros, básicamente hay que buscarlos por una buena gestión, buscar mejores precios, proveedores, ¿no? Tiempos, pero nunca debemos conseguir esos ahorros que afecten directamente la calidad de un proyecto, ¿ok? Entonces dice, procesos de estimar recursos consiste en definir el tipo y calidad de recursos físicos, materiales, insumos, instalaciones y recursos humanos, ¿no? Obviamente para el proyecto. Este proceso está totalmente relacionado con la estimación de la duración y costos de las actividades. Y un poco es lo que hace un rato me adelantaba, ¿no? Nosotros tenemos que definir los tiempos, ¿ok? Los tiempos del uso de recursos, ¿no? Hay que definir claramente los momentos, hay que ver en el cronograma cuáles son las actividades, hay que ver qué es lo que necesitamos y en qué tiempo los necesitamos, obviamente para no incurrir en gastos, ¿no? Innecesarios, ¿no? Los costos tienen que calzar con aquellos que hemos planificado dentro de nuestro presupuesto. Recuerden que tenemos un presupuesto, que tenemos un cronograma, que ese cronograma tiene unas actividades, que esas actividades necesitan unos recursos. Por lo tanto, tenemos que ver específicamente las actividades que correspondan y ahí calzar los recursos necesarios en ese tiempo, ¿no? Más tiempo de uso de actividades, más costo que impacta en el presupuesto, ¿ok? Entonces, el proceso, como les decía, está estrechamente ligado con la estimación, duración y costo de las actividades. Y si el proceso de estimar recursos también estaría influenciado por los recursos disponibles, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto que está acotado, ¿no? Nosotros tenemos, recuerden, nuestras principales restricciones, ¿no? Costo, tiempo, ¿no? Nosotros no tenemos de manera, pues, indiscriminada, ¿no? Recursos. Nosotros no tenemos de manera indiscriminada recursos, ¿no? Entonces tenemos que ver de aquello que hemos presupuestado, ¿no? Con respecto a los recursos para cada una de estas actividades, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las restricciones que tenemos y con eso podemos establecer cuáles son los recursos que calzan, ¿no? Dentro de este presupuesto, dentro de este cronograma, dentro de estas especificaciones técnicas, ¿no? Que están definidas para cada uno de los recursos que vamos a adquirir, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante siempre, ¿no? Conocer nuestras limitaciones, ¿ok? Nuestras limitaciones, ¿no? Eso es bien importante porque nos va a permitir definir, ¿no? Definir cuáles son las alternativas que tenemos dentro del proyecto, ¿no? Tenemos que ver, nosotros definimos, obviamente, ¿se acuerdan? Hemos hablado de alcance, ¿no? El alcance del proyecto, y eso nos va a permitir tener claro, ¿no? Dentro de ese alcance, cuáles son las características, cuáles son las especificaciones técnicas que tenemos, dependiendo del tipo de proyecto y lo que se ha considerado, y con eso vamos a estimar, dentro de las alternativas que tengamos, obviamente, cuáles son las que calzan, ¿no? Las que calzan y esas son, hoy
como les decía la vez pasada, tenemos muchas opciones, ¿no? Muchas opciones de los diferentes insumos, los diferentes recursos que necesitamos, ¿no? No es que esté acotado hoy, no están acotados hoy los recursos, ¿no? Nuestras opciones son pues muy amplias, ¿no? Antes, 25 años antes, ¿no? Ustedes no habían ni nacido, todo estaba como muy acotado, no teníamos un mercado mucho más cerrado, por lo tanto las opciones también eran mucho más, o sea, estaban mucho más definidas. Hoy no, ¿no? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, vamos a dar especificaciones técnicas en los proyectos que prevendemos, ¿no? Nosotros ponemos opciones y también ponemos o similar, ¿no? Porque sabemos que de no encontrar ese recurso tenemos varias opciones dentro de las mismas características, de la misma calidad, ¿no? Tú no puedes afectar la calidad. Si tú utilizas un producto similar, un recurso similar, por ejemplo, un insumo, y no encuentras, la palabra similar significa igual o de calidad superior, nunca inferior. Entonces, para eso se utiliza el término o similar, ¿no? Entonces, por eso dice que también está influenciado por los recursos disponibles que tiene la organización, por supuesto, y por ciertas restricciones o limitaciones en la cantidad de recursos que se pueden asignar a un proyecto, ¿no? Y todo eso va a depender, por eso es que es tan importante tener claro el alcance, ¿no? El presupuesto, ¿no? Y el cronograma. Pues esos son realmente insumos que tenemos que tener claros como input para poder, nuestras entradas valiosísimas, para poder definir, ¿no? Calidad, oportunidad, ¿no? De estos recursos que necesitamos. Como le digo, en activos, en personas, ¿no? Entonces, procesos para estimar recursos, plan de la dirección del proyecto, plan de gestión de recursos, la línea base del alcance, ¿ok? ¿Por qué es importante aquí, para estimar los recursos, la línea base del alcance? A ver, ¿por qué es importante la línea base del alcance? Para comparar, Para, perdón, comparar. No necesariamente para comparar. ¿Por qué? Porque para gestionar los recursos tenemos que tener clara la línea base del alcance. ¿Qué nos da la línea base del alcance? A ver. ¿Sería para cumplir? ¿Perdón? ¿Las qué, perdón? Decía que sería para cumplir con el alcance. Por eso, el alcance, ¿qué nos marca? ¿Qué nos da la línea base del alcance? ¿Qué nos da? ¿Qué nos marca? ¿Qué se debe hacer en el proyecto? Las metas. Correcto. Todo lo que incluye el proyecto y solo lo que incluye el proyecto. Entonces, con eso, al saber, al tener claro qué es lo que incluye el proyecto, vamos a poder definir cuáles son los recursos que necesitamos. Si nosotros no tenemos claro el alcance de un proyecto, si no hemos definido desde dónde y hasta dónde dura un proyecto, ¿cómo vamos a poder calcular cuáles son los recursos que necesitamos? No hay forma. Entonces, por eso es que dice, como entrada, plan de gestión de recursos, línea base del alcance. Los documentos del proyecto, los atributos de las actividades, la lista de actividades, los supuestos, importante registro de supuestos, porque es lo mismo conseguir recursos en el distrito de Pueblo Libre que en la provincia de Cotabambas. No, No, no es cierto. ¿Qué tenemos que tener en consideración en la provincia de Cotabambas? Que no en Pueblo Libre.
¿Mm? ¿Qué tenemos que tener ahí en consideración? Traslado de Mm, maquinaria y herramienta. Traslado, tenemos que ver la conectividad, tenemos que ver si hay o no hay los proveedores, tenemos que ver si hay la mano de obra, tenemos que ver con qué personal, con qué profesionales tenemos, si los profesionales van a ser del lugar o los tenemos que llevar de Lima, cuáles son esos costos, ¿no?, que tenemos que incurrir para que los profesionales vayan a otra ciudad. Son una serie de condiciones que tenemos que incluir. Por eso dice registro de supuestos. Para eso hay que hacer un análisis. No es lo mismo que yo tome un proyecto pues en un distrito de Lima, ¿no? Cualquier distrito, en Ventanilla, en Caraballo, Puente Piedra, Jesús María, ¿no? Que finalmente es Lima, ¿no? Y que obviamente voy a tener muchas más facilidades para conseguir esos recursos que cuando tengo que irme, pues, no solamente al interior, sino qué sitio del interior, ¿no? ¿Dónde es que voy a trabajar el proyecto? ¿Cuál es el nivel de complejidad que tengo, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que considerar en mi presupuesto, qué tengo que considerar como tiempo para adquirir mis recursos, ¿no? Todo eso lo tengo que considerar porque en base a eso voy a hacer mis estimaciones, ¿no? Yo no puedo tener unas condiciones estándar, no. Yo no puedo tener unas condiciones estándar, yo tengo que analizar el contexto de cada uno de los proyectos. Por eso es que siempre hemos hablado de complejidad, hemos hablado de contexto, porque el contexto del proyecto no se repite, ¿no? Por eso es que hablábamos en la primera clase que cada proyecto tiene un producto distinto, ¿no? Tiene un producto distinto. Y eso tiene mucho que ver con cuál es el entorno, la complejidad, ¿no? Hay que ver qué es lo que tengo que considerar. Por lo tanto, cada proyecto tiene diferente nivel de restricciones, ¿no? Entonces, sí tenemos que evaluar cada uno de manera particular, ¿ok? Entonces, por eso dice registro de supuestos, estimación de costos, calendario de recursos, registro de riesgos, tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Aquí tengo riesgos distintos, ¿no? Aquí tendré, pues, aquí si me hago un proyecto en el Callao, pues tendré un riesgo muy fuerte con el tema del sindicato, ¿no? Que tendré que tomar en consideración, ¿no? Entonces tengo que ver cuál es el contexto, como les digo, porque eso tiene mucho efecto en las diferentes áreas del conocimiento de los proyectos, ¿ok? Entonces, las herramientas técnicas, juicio de expertos, ¿no? Estimación ascendentes, analógicas, paramétricas, que ya las hemos visto como herramientas, análisis de datos, las alternativas que tenemos, porque recuerden que cuando trabajamos proyectos, ¿no?, sobre todo al interior, tenemos que ver qué alternativas tenemos para esos recursos que acabo de mencionar, ¿no? Oye, mira, tengo este proyecto en Cotabambas, ¿no? Y tengo que ver de Lima, por ejemplo, quiénes van a querer ir, o si voy a necesitar equipos, de dónde los voy a traer, cuál es el tiempo, ¿no? Porque yo tengo que tener los recursos para cumplir con mi cronograma. Entonces, ¿cuál es el tiempo que me va a demandar, ¿no? Dependiendo del lugar de donde traigan los recursos, cuánto tiempo me va a demandar y qué es lo que tengo que considerar dentro de mi cronograma, ¿no? Mira, yo he hecho un cronograma, pero, ¿no?, tengo que tener estos buffers, ¿no? De tal forma que pueda, ¿no? Tengo de tal forma que yo pueda cumplir, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí análisis de alternativas, sistemas de información para la dirección de proyectos, reuniones de coordinación, ¿no? Aquí de repente necesitaré juicio experto o necesitaré, pues, gente de los lugares, si es en el interior del país, que me permitan también conocer un poco más de cómo funciona, ¿no? Cuál es la dinámica que tiene lugar, de tal forma de que yo pueda obtener los recursos en el momento oportuno, ¿no? Salidas que voy a tener de estimar, requisitos de los recursos, la base de las estimaciones, la estructura de desglose de recursos, la actualización de los documentos del proyecto, los atributos de las actividades, registros de supuestos, registros de lecciones aprendidas. Acá vemos un proceso de estimar recursos.
Tenemos recursos que pueden ser físicos, recursos en equipo, pueden ser recursos informáticos, en maquinarias, hardware, software, qué tipo de software necesito. Acá también vamos a ver maquinarias, puede ser maquinaria pesada, ¿no? Autos, ¿qué especialistas necesito? Necesito de repente dentro del equipo especialistas ingenieros, arquitectos, de repente necesito antropólogos, psicólogos, geólogos, ingenieros industriales, o ingenieros tendré que desglosar si necesito civiles, industriales, ¿no? Soporte técnico, analistas, secretarios, pasantes, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces yo voy a desglosar, ¿no? Los recursos que voy a necesitar para cada una, ¿no? De esas actividades que voy a desarrollar. Entonces, sí es importante, por eso, conocer de dónde voy a conseguir estos recursos, ¿no? Cuánto tiempo me va a demandar, qué costos adicionales voy a tener. No es lo mismo, ¿no? Que yo contrate un operario del lugar, ¿no? Un obrero del lugar a que lo tenga que traer de otro lugar, porque ahí ya voy a tener gastos, posiblemente no voy a tener que pagarle, no sé, de repente hospedaje, de repente comida, por lo tanto, su costo semanal es diferente, y eso tengo que ponerlo en mi estructura de costos, porque ese recurso humano, al no encontrarlo en la zona, me da a demandar un costo adicional. Entonces, ese análisis lo tengo que hacer, ¿no? Desde que yo estructuro mi presupuesto, ¿no? Ahí tengo que tener las consideraciones haciendo siempre el análisis de la complejidad del proyecto y el contexto que acompaña al proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No, todo claro, profesora. Todo claro. Todo claro, profesor. Ok, bueno, si todo está claro, nos quedamos aquí. Sí, hoy día no hemos hecho break, así que nos quedamos aquí y continuamos la próxima semana porque hasta aquí entra en el parcial. Sí, entra justo hasta recursos. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces nos vemos el miércoles. ¿Ok? Hasta luego. Cuídense. Buena semana. Hasta luego. Hasta la arquitecta. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense. Buena semana. Hasta luego, arquitecta. Hasta luego.